Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Sofá y Nachos. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos a un pequeño invitado de honor. Bueno, pequeño entre comillas porque es más alto que yo. Tenemos con nosotros a Manu Franco, bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un pequeño análisis, vamos a destripar un poco lo que es la guía de Becker, de Becker's Guide. Una webserie que no se queda solo en una webserie, sino que es mucho más. Así que si estáis listos, empezamos. En 2014, Daniel Becker publicó La Guía Becker, Manual de Supervivencia Paranormal, que en poco tiempo resultó ser un éxito de venta. Bueno, empezamos con The Becker's Guide, una webserie que, como he dicho antes, no se queda solo en la webserie, sino que es mucho más. Porque de entrada tiene un montón de contenido que no es solamente la propia webserie en sí. Exactamente, la serie ya de por sí tiene un contenido previo de artículos, antecedentes en vídeo, que te va creando la historia de toda la serie y te va preparando para lo que te vas a encontrar. Al mismo tiempo que enriquece todo. ¿No es así, Manu? Sí, efectivamente. Tenemos un contenido bastante grande de transmedia, que se le dice. Que bueno, ya sabéis, es todo ese contenido extra y a diferencia de otros productos, en nuestro caso no es solo meter información porque sí, es información de la que si tú te enteras muchas veces te encajan cosas que luego te vas a enterar en la serie y tal, que tiene que ver con la trama principal, que no es simplemente una cosa aparte que nos hemos inventado. No, y además que no solamente es el nivel de contenido, sino el tipo de contenido que hay. Habéis empleado animación 3D, escritos, fotografía, es decir, hay entrevistas de radio, hay mogollón de todo, de cosas. Fotomontajes. Exactamente, o sea, a nivel de contenido creo que solamente es comparable, o creo que la única serie que ha hecho algo parecido es Cómo conocí a vuestra madre, con el tema de los blogs de Barney y demás, pero es que lo vuestro se va mucho más allá. Sí. O sea, realmente yo tengo que decir que es para mí lo mejor que tiene esta serie, lo mejor, y ya es. Pero bueno, no nos quedamos aquí. No. Porque hay más, porque vamos a sacarte el jugo hasta ahora que podemos y te tenemos aquí. Exactamente, yo creo que para hablaros mejor de la serie, de qué género es, un poco de qué va, el mejor que lo puede contar es Manu, porque él es guionista de la serie. Él es guionista, director, monologuista. No, pero no soy el único ¿Qué director. Más eres, Manu? Soy director junto con Fernando Bermejo dentro de la serie. O sea, director y codirector. Codirector, las dos cosas. No se queda ahí la cosa. Lástima que no te paguen por los dos trabajos. Por los dos, que no son dos, que son muchos más. Son por lo menos, si no hago 7 u 8 trabajos dentro de la serie, no hago ninguno, vamos. Luego nos toca a nosotros. Sí. En fin. Sí, Manu, cuéntanos un poco en tus propias palabras ¿de qué va la serie? ¿De qué género es? ¿Qué es The Becker's Guide? Bueno, nosotros lo sabemos, solo para los otros que no lo saben. Bueno, la serie, como suelo decir, es de un género de terror hermanado con la ciencia ficción. Yo soy muy de ciencia ficción y tal. Y no es simplemente terror de por sí, es terror, es thriller, es acción, es de todo un poco, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, que tiene mucha variedad, tiene sus momentos bonitos, románticos, tiene de todo. Claro, porque además The Beckers, a nivel de historia, lo que hace es crearte una nueva cosmología de los fantasmas. Es decir, te presenta un concepto de fantasma y de espíritus y todo lo demás que no se había tenido en cuenta nunca. Sí. De hecho, es una perspectiva completamente distinta. Y no sé, además muy original. Muy original, sobre todo. O sea, el es uno de los puntos que se fuertes. hace es muy chulo, además. Y bueno, y los personajes también son bastante guays. Sí. A mí, Becker es un personaje que me gusta mucho. Becker es la leche. Pero yo de decirlo, Becker está muy bien y soy fan de cómo lo hace Edward Darker, porque es genial. Es un auténtico fuera de serie, sinceramente. Creo que ha conseguido darle ese toque al personaje de entre naturalidad y soy un tío duro, mira lo que hago. No sé, tiene ese toque muy chulo, no sé. Yo me gustó mucho. ¿A que sí? Eso de yo sé más que tú y te vas a callar la boca porque sí, eso me encanta. Sí. Me encanta.
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, con respecto al personaje de Becker, una de las cosas que... hubo una comparación que a mí me gustó mucho que me la hicieran, porque en su momento cuando yo di vida al personaje dentro de mi cabeza, se lo di con esa perspectiva, ¿no? Y es que me lo compararon como una mezcla entre el Doctor House y el Doctor Who. Y claro, el Dr. Becker, de hecho, tiene muchos de ambos personajes, ¿no? Me gustaba, ya te digo, ese estilo de persona que sí, que es capaz de dejarte callado, que de por sí es borde, es irónico y tal, pero no por ello implica que sea egoísta o que sea una mala persona, o de hecho, en ese sentido tira más a Doctor Who. Y bueno, y sobre la verdad todo es que el momento de correr es correr. tal cual Doctor Who, es igualito. Sí. Solamente, bueno, no, igual que Doctor Who, solamente que no estaba perseguido por cosas raras, pero en Doctor Who también te persiguen cosas raras. Sí. Así que sí, la verdad que está muy bien, muy calcado, y el resto de las actuaciones también están bastante bien. Sí, Becker es verdad que es la cabeza importante de la serie, pero el resto de actuaciones, la verdad, sí que ha habido alguna que otra crítica de sobreactuación en cierto momento, pero yo creo que queda bastante bien lo que resulta en la escena, en meterse en el rol. Sobre todo queda muy natural. Yo creo que sí. No son un tipo de personajes que os podéis encontrar como pueden ser los de una serie que ves obviamente que es un guión perfectamente calibrado, que los personajes están perfectamente definidos y está todo calculado milimétricamente. No, lo ves como una persona normal naturales, que no sabe cómo reaccionar y que a lo mejor se queda en plan, pues vale, o se asusta un montón, no sé. Es decir, no es esa actuación que vemos tan enfrascada en lo típico de... O algo tan perfecto. Exacto, que dices que no es creíble. Exactamente. Que no es creíble. Es decir, hay gente que ha criticado el tema de la actuación un poco, también es cierto. Sí. Pero al menos a mí, desde mi punto de vista, creo que eso le da ese toque de credibilidad. Lo cual es bastante acertado desde mi punto de vista. Sí. También es cierto que un poco el tema de las actuaciones vino dado por el método especial de rodaje que hicimos, que creo, como comenté, nosotros no rodamos con un guión de por sí, nosotros rodamos con lo que se llama una escaleta detallada. Entonces, durante bastante tiempo estuvimos ensayando con los actores métodos de improvisación para que encajaran bien en grupo, para que entre ellos supieran cuándo va a hablar uno, cuándo va a hablar el otro, etcétera, ¿no? Y el tema con eso es que evidentemente es un método complicado, es un método complejo. La cuestión era que nosotros, por ejemplo, cuando empezábamos una escena, le decíamos cómo empieza la escena, cómo termina la escena, qué cosas iban a ocurrir en medio, y todo el diálogo y tal, todo eso nacía del actor, que era un poco lo bonito y, como tú dices, lo que hace que quede natural. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Al ser una cosa improvisada que te sale en el momento y tal, hay escenas que quedarán súper preciosas y escenas que tú dices... ¿Pero cómo dices esto? O sea, una persona normal, es que una persona normal en un momento así le puede pillar y decir eso. Es como ver un fantasma. En todas las películas hemos visto que si ves un fantasma, ¡hostia!, te asustas. Coño, pues cabe en la mente, cabe en la cabeza pensar que si tú de verdad vieras un fantasma en un momento en el que tú de por sí no estás acojonado, sino que estás tranquilamente, ves un fantasma, te quedas como... ¿Eso qué es? Sí, ¿qué es eso? Claro, que es como, ¿eso qué es? No me asusto en plan, oh, he visto un fantasma, no, sino, ¿eso qué es? ¿No? Que de hecho yo siempre lo comparo con ver a un famoso, ¿no? Es como diciendo, ¿es o no es? ¿Es o no es? ¿Sabes? La reacción esa. Entonces, hombre, es una reacción natural, sí, claro. ¿Ese de ahí es Manu Franco? Si pones quite arriba, sí. La cosa ya te digo es que bueno, eran reacciones naturales y tal. Al principio chocaban mucho en cuanto a interrumpirse y todo el rollo. Y bueno, y aparte que al principio todos éramos muy novatos, todos éramos muy amateurs en ese sentido. Y evidentemente el primer capítulo de la primera temporada, pues estábamos todos muy verdes. Se nota y creo que opináis al igual que yo en esto, que con respecto va avanzando la temporada, y ya en la segunda temporada ni te cuento, se van mejorando ciertos aspectos que al principio pues se quedaron un poco cortos, se quedaron un poco amateurs, ¿no? Como decíamos. Sí, hay que decir, bueno, que ya vamos a empezar con lo que es un poco el análisis de las temporadas en sí, pero hay que decir, es importante que el piloto, es cierto que, o sea, nosotros recomendamos la serie. Sí, totalmente, pero ya el piloto, bueno. Ya antes de empezar recomendamos la serie, pero es cierto que el piloto se hace duro, o sea, es un piloto que no le hace justicia a toda la serie. Lo ves raro, lo ves lento, no te enteras de todo, le falta muchas cosas ritmo. que poner, claro, le tienes que poner en situación un montón de cosas que hasta ahora no porque un tienes piloto... que contextualizar. Le pasa de hecho igual que a la película esta de JJ Abrams, la de Star Trek, sí. La primera, no la de La ira de Khan.
Porque Porque tienes que instaurar otra vez todo y presentar a todos los personajes y demás. Y claro, meterte de lleno en un mundo completamente distinto lo que hace es eso, que la cosa vaya un pelín lenta porque tienes muchas cosas que contar. Exactamente, pero una vez has superado el piloto, la cosa va increciendo, tiene un ritmo muy bueno, se vuelve cada vez más interesante. Es decir, si decidís hacernos caso y verla, que lo recomendamos, es que vayáis más allá del piloto, o sea, que no digáis, esto no me gusta, no. Aparte, de hecho, nosotros una de las cosas que hicimos, como bien hablabais antes vosotros del tema de Transmedia, era el tema de antecedentes. Nosotros hemos hecho un vídeo para cada temporada que se llaman los vídeos antecedentes, que eran vídeos para que tú estuvieras en situación antes de entrar en el primer capítulo, ¿sabes? O sea, en el caso de la primera temporada eran los vídeos de Miriam, en el que ella salía hablando a la cámara en una especie de videoblog y en la que ella te explicaba qué había pasado y qué es lo que la lleva al primer capítulo. El problema de eso es que, evidentemente, al ser transmedia, al ser un contenido extra, había mucha gente que, evidentemente, ni lo veía ni sabía que existía. Entonces, por eso muchas veces, en el mismo primer capítulo, aun habiendo presentado toda la historia, aun habiendo contado que Miriam estaba allí porque su hermano se murió, a pesar de todo eso tenías que volver a repetirlo porque había gente que no lo había visto. Bueno, como ha dicho Manu, la primera temporada empieza con el antecedente de los vídeos de Miriam, que cuenta cómo su hermano Félix muere, y ahí empieza la investigación de qué es lo que le ha pasado. Y entra en juego Beckers, más gente que va a ayudar a Miriam, y vamos a la primera localización, que es el hospital abandonado de la primera temporada. Eco. Un hospital que, por cierto, da un mal rollo que te cagas. Increíble, sí, es una localización perfecta. Sí. Y bueno, la historia trata un poco de ese grupo de colegas y Becker. Sí. Y Yuri, que también y Yuri. Que mola un puñado Yuri también. Ya. Y es un poco la investigación que llevan a cabo con todo lo que va a pasar, que evidentemente no os vamos a contar para que veáis la serie, porque si no os la destripamos ahora y ya ves qué gracia. Sí. No voy a contar nada. Hay fantasmas. Spoilers, hay fantasmas. Sí. ¡Hay fantasma! Evidentemente se encuentra con el fantasma, se encuentran con fantasmas, se encuentran con qué es lo que ha pasado, porque están ahí, con la explicación de Becker, porque Becker es un experto en la materia y de ahí el nombre de la serie, todo lo que conlleva la guía de Becker, con los encuentros con fantasmas. Es un libro que está ahí escrito de verdad, por cierto. Está tanto en formato PDF como en formato audiolibro. Es una de las partes de Transmedia que se puede escuchar y leer de la serie. Y en iTunes también, ahí gratis para el que se lo quiera leer. Para que veáis, luego diréis que no ponemos recursos a vuestra disposición. Sí. No, si es que luego estos son quejas. Exactamente. Más que de quejas. Y como hemos dicho, lo bueno de la temporada es que van pasando los episodios y cada episodio te revela una cosa nueva, va pasando algo, se va incrementando el ritmo. Va guardando muy bien la información por episodio para mantenerte ahí. No es como otras series como The Walking Dead, tomachazo, que te meten todo al final. No. Sí, o sea, no es la típica. O como Héroes, que todo era cliffhanger, era en plan. El pico del principio de, oh Dios mío, ¿qué de cosas están pasando? 40 minutos de, por favor, que termine esto. 3 minutos de, ¡buah! Otra vez explosiones y gente que muere y vive. ¡Dios! No. Aquí está todo bien distribuido. Y básicamente ese es el punto fuerte de la serie. Es decir, la serie tiene muchas cosas buenas, pero sobre todo tiene un guión muy bueno y una historia que engancha. Así como podemos decir un poco que pecan a nivel de efectos especiales, porque al fin y al cabo es una serie de bajo presupuesto, sí, las cosas como son. Pero todo lo demás, nivel de guión, como sabéis, soy un gran fan del tema de guiones y que una película sin guión no es nada. El guión es realmente bueno. Es tan bueno que te hace olvidarte de esos pequeños defectos que dices, es que me da igual, estoy disfrutando. Exactamente. Vale que el fantasma no es algo súper espectacular, pero... Tampoco lo necesita. Tampoco lo necesita, exactamente. Por tanto, a nivel de guión, ahí hay que reconocerte, Manu, que habéis hecho un gran trabajo, así que me quito el sombrero. Solo espero poder llegar a la altura o poder compararme contigo alguna vez. En un futuro. Sí. Porque hay más cosas que no vamos a contar ahora. Exactamente. Y... es que no podemos decirlo todo. Y luego viene la segunda temporada, pero... que también tiene sus antecedentes. Exactamente. Siempre hay es decir, los antecedentes, que es como la transición entre la primera y la segunda, en el que pasan cosas. Exactamente. Y los antecedentes no vamos a 2... deciros el qué, porque si no también os quedáis sin temporada. Sí. Y los antecedentes 2, en vez de ser con vídeos en plan videoblog como los de Miriam de la primera, son con animación en 3D.
en 3D y en 2D, ambas Y en 2D. cosas. Por cierto, dibujado por una gran amiga y dibujante que es Miriam, que además está como relaciones públicas de la serie, si no me equivoco. Un saludo, Miriam. Un saludo, Miriam. Sí. Un salido. Un salido, Miriam. Tiene novio y es muy amigo mío. En fin. Pues eso. Y además luego de este periodo de transición, lo que tenemos también es la segunda temporada, que además corrige algunos errores técnicos de la primera. Sí, a nivel de imagen y de audio es notablemente mejor. Y hasta de guión. Y hasta de guión. Sí, porque, por ejemplo, os digo, el último de los antecedentes, ¿vale? Quisimos cambiar un poco una cosa que vimos que no me gustó, personalmente a mí no me gustó y sé que mucha gente también, que no me gustó del final de la primera, y quisimos cambiarlo con el último de los antecedentes de la segunda temporada, como diciendo, bueno, fue así, pero no del todo. Sí, lo hizo un mago. ¿No? Lo hizo un mago, ¿no? Y tal. Entonces, pero bueno, no, pero en general, ya te digo, y muy contento del trabajo de Miriam, de esos antecedentes que contaban todo lo que había entre una temporada y otra, y que me consta que a la gente en general le gustó bastante. La verdad es que sí, la segunda temporada mejora los fallos que tenía la primera. Bueno, fallos, carencias a nivel técnico. Sí, es más a nivel técnico que otra cosa. Y te saca de nuevo una historia muy buena que te gustará más o menos en función de gustos, pero que no decepciona. Sigue teniendo el mismo buen ritmo, te sigue revelando cosas cada episodio. También tengo que reconocer, y esto ya es más opinión personal, que a mí me gustó más la primera. Porque es el toque fresco, es decir, siempre todas las primeras temporadas de una serie siempre me parecen mejores que el resto, porque además es una manía que tengo. Y tengo que reconocer que The Becker's Guide al principio me sorprendió mucho. Claro, la segunda temporada sigue siendo Becker's Guide y te sorprende igualmente, pero sí, ya no es un cambio tan radical. Entonces sigue en la misma línea, lo cual está muy bien. Sí. Pero creo que me gustó bastante más la primera por eso, por el toque fresco que tenía. El tema de guión y demás. Hombre, la primera tú sabes que la novedad es la novedad, ¿no? Exactamente. Yo en eso, perdona, discrepo un poco contigo, a mí me gusta más la segunda porque, aunque primero por lo que hemos dicho antes, que hay un gran cambio a nivel técnico, también a nivel actoral, los actores lo hacen mucho mejor. Eso es cierto. Y no solo porque eran no porque fueran otros actores, sino por el hecho en sí de que entrenamos muchísimo más y como ya conocíamos el método, pues evidentemente nos adaptamos muchísimo mejor, ¿no? Pero ya te digo, a mí personalmente me gusta mucho más la segunda y en general, esto ya no lo digo por apoyar mi opinión, sino porque en general las opiniones que nos han dado es que la segunda temporada suele gustar bastante más por estos cambios que te hemos dicho y porque amplía muchísimo más el universo Becker, hay mucho más contenido, la historia es mucho más densa en el sentido de que ya no hay momentos lentos ni nada, es todo el rato datos, cosas, siempre está pasando algo. De hecho, una de las cosas que nos decían, recuerdo uno de los actores, ¿vale? Que es Chema Ruiz, que hace la segunda temporada del personaje César Rovira. ¿De acuerdo? Recuerdo, por ejemplo, que cuando salimos de rodaje, él me decía, dice, hostia, es que esta gente no tiene un momento de paz. De cuando no estoy haciendo de enfadado, de furioso, estoy corriendo asustado, estoy que me muero de la pena. Y dice, no tienen un momento para tomarse un café, coño. Es lo bueno de Beckers, o sea, es una serie con muy buen ritmo y sin descanso, pero sin agotarte. Exactamente, es muy frenética y no te agota. Yo te digo, a mí me gustó más la primera por ese toque de novedad. ¿Sabes? Es ese, ¡ey, que esto es nuevo! Y dices, ¡ostras! Es que a mí es que me gana totalmente el final de la segunda temporada, es que empieza ahí súper épico, en plan, ¡guau! ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¡Eso es la leche! Esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Cambian muchas cosas, sí, cambia mucho también el ritmo, es decir, hay un gran clímax que evidentemente no os vamos a desvelar porque somos así de cabrones. Y porque tenéis que verlo, o sea... Sí, bueno, no os queda otra. Sí. Y bueno, eso sería un poco todo en cuanto a Beckers. Tenemos que ir acabando también. Sí. Y vamos a hablar de, bueno, después de la segunda temporada, ¿qué, Manu? ¿Qué pasa después de la segunda temporada? Pues no sé, ya estamos viendo a ver qué hacemos, pero todo llegará, no sé, todo llegará. Bueno, sí os podemos contar que en breve, nada, en unos días, hay una pequeña quedada convención de Becker's Guide. La BeckerCon, en Madrid, en la que estaremos presentes. Estaremos allí. ¿Cómo no? Sí, si queréis venir suscriptores, veniros. Y si habéis visto la serie, mejor. Sí. Y si no la habéis visto también,
¿Qué Y- coño? Hacer bulto, que eso nunca viene mal. Y en el que habrá Pero di noticias y sorpresas dónde, sobre la porque serie. si no es difícil si no dices dónde, es difícil que vaya a venir nadie. Cierto, hermano, pero eso te tienes que encargar tú. Manu, hazlo. Vale, bueno, ¿Dónde vamos a verlo? El día 14 de diciembre de 2013, porque esto es un vídeo de YouTube y nunca sabes cuándo lo vas a ver. El día 14 de diciembre de 2013 en el Starbucks de Príncipe Pío a las 6 de la tarde. Starbucks nivelón, o sea... ahí Habrá sorpresas, habrá no digo sorpresas. más. Y café. Y tarta de chocolate café. que lo hace muy buena, Eso ¿eh? es cierto. Y frappuccino. ¡Toma ya! Sí. Pues sin más dilación, solamente os diremos dos cosas. Ved la serie. Ved la serie. Y ved la serie. Y ved la serie. Esas son las dos Sí, cosas. las dos cosas que hay que decir. Sí. Así que, Muchas gracias, Manu, muchas por gracias, estar Manu, aquí. por esto. Gracias a vosotros por invitarme. Hombre, Faltaría ya más. sabes que mi webcam es tu casa. Y nada, Mi cama. nos despedimos por hoy. Y nos vemos en Madrid. ¿Aún no conoces la serie de terror de Becker's Guide? Te contaré lo que tiene. Solo se puede ver de noche. Ver terror a la hora del almuerzo no tiene gracia, así que ideamos la serie para que no puedas ver los capítulos durante el día. El terror hay que verlo de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Pero tranquilo, hemos liberado los primeros capítulos para que los veas cuando quieras. Y si eres muy miedoso, tampoco te preocupes. The Becker's Guide no tiene tanto terror. Es más thriller con ciencia ficción, y lo que de verdad engancha es la historia. Cosmología. Olvídate de los fantasmas se quedan porque tienen asuntos pendientes. Todo lo que sabes sobre fantasmas es mentira. En The Becker's Guide hemos recreado un mundo paranormal diferente y original, con unas normas mucho más lógicas, que nacen de una idea muy simple. Si un fantasma no tiene cerebro, no puede pensar ni recordar. En la serie existe un libro llamado La Guía de Becker. En él te explican cómo sobrevivir a un encuentro con un fantasma. ¿Te gustaría leerlo? Lo tienes disponible gratis en iTunes y como audiolibro en YouTube. Tienes el link en la descripción. Rol en vivo e improvisación. Hemos grabado la serie con un método diferente de rodaje, con rol e improvisación. Nadie le dice a nuestros actores lo que tienen que decir. Localización. Hemos estado semana y media grabando en un manicomio abandonado para la primera temporada y para la segunda, 2 semanas en una estación de esquí abandonada en la montaña, en diciembre y de noche. Te aseguramos por propia experiencia que el sitio era alucinante. Transmedia. O sea, que no solo están los capítulos, hay muchos extras para conocer más de la historia. De la primera temporada tienes los antecedentes, que son 4 vídeos que te explican qué pasó antes del primer capítulo. Tienes 4 artículos de periódico que te cuentan más sobre la historia. Uno de ellos de un periódico inglés, y obviamente está en inglés. Una entrevista de radio falsa con el protagonista, y por supuesto, el libro de la guía de Becker que te hemos dicho al principio. De la segunda temporada tienes 5 vídeos de antecedentes, que son cortos de animación que te cuentan lo que ocurrió entre la primera y la segunda temporada. Una colección de cartas nazis, y sí, están en alemán de verdad. Un artículo inglés de 1935, una correspondencia de emails entre 2 empresas y el diario de una niña pequeña. Y si no te gusta leer, tranquilo, que todo esto lo tienes locutado para oírlo cómodamente. The Becker's Guide es una gran serie, con selecciones en festivales de Barcelona, Girona y Hollywood, entre otros. Pero sobre todo, es una serie hecha con mucho trabajo e ilusión, que pretende hacerte pasar un rato entretenido y merece una oportunidad. Suscríbete a nuestro canal y entra en nuestra web para conocernos.